Entonces vamos a la carta a Colosenses. Estamos estudiando ya 2 capítulos. Vamos al capítulo 3, versículos del 1 al 11. Vamos recorriendo la carta a los Colosenses. La hemos recorrido desde el capítulo 1, versículo 1, sin parar. Y vamos a terminar hasta el último capítulo y versículo. Es lo que se denomina la predicación expositiva. La predicación expositiva es una de las marcas de una iglesia sana. Una iglesia sana tiene varias características, después estaremos hablando de eso, pero una de ellas es la predicación expositiva, es decir, que no le hacemos el quite a ningún versículo. Tenemos que enfrentarlo así nos confronte el corazón. Tenemos que explicarlo, tenemos que enseñarlo y tenemos que vivirlo, que es lo más importante y el mayor reto de nosotros como predicadores de la palabra de Dios, vernos confrontados con la Escritura y poder modelar a Cristo. Pero no dependemos de nuestras fuerzas, dependemos de Él. Dice Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 11, voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Padre, gracias por tu palabra, que es inspirada por tu Espíritu Santo para dar vida a los muertos. Tu palabra tiene el poder creador para alumbrar el entendimiento, para transformarnos a la imagen de Cristo. Te pido que por el poder de tu Espíritu, tu palabra tenga el poder transformador de llevarnos a una vida enfocada en las cosas eternas, como una nueva humanidad para la gloria de tu nombre. Te pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, y el título de este mensaje en esta mañana es Una nueva humanidad. Una nueva humanidad, y cuando pensamos en una nueva humanidad, pensamos en las películas de ciencia ficción. Si pudiéramos hacer un pequeño relato que quizás no haya Hollywood, pero quizás sea interesante para una película, no necesariamente, pero si pensáramos por un momento en un guión donde lo mejor de la raza humana conformara una nueva humanidad en otro planeta. Ya están ahora sí trabajando sus mentes. ¿Qué tipo de personas escogerían para llevar a ese planeta para crear una nueva humanidad? Quizás algunos pensarían, bueno, hay que llevar los cerebros de la Tierra, los premios Nobel, o al menos sus parientes. Quizás hay que pensar en los más intelectuales, los más pensadores. Otros dirían, no se puede llevar gente de determinada edad hacia arriba, porque hay que llevar gente joven,
Gente fuerte, que pase los exámenes y que tenga todo al día, porque ¿cómo vamos a llevar gente enferma? Otros dirían, bueno, pues había que llevar gente de varias regiones, de varias culturas. Hay que estar, esa nueva humanidad debe estar como combinadita. Debe haber gente de todas las etnias y quizás así podríamos tener una nueva humanidad bien diversa, inteligente y saludable. Sin embargo, eso sucede en Hollywood. Pero la palabra de Dios nos dice que hay una nueva humanidad que Dios ya escogió desde antes de la fundación del mundo, según Efesios capítulo 1. Que esa nueva humanidad no necesita colonizar un nuevo planeta. No, porque ya viven en la tierra. Ahora, ¿cómo vamos a reconocer a esa nueva humanidad? Por la manera en que viven sus vidas. Vidas resucitadas. Y ese es el mensaje en esta mañana. Somos parte de una nueva humanidad y por lo tanto estamos llamados a vivir vidas distintas a las de este mundo. Somos parte de una nueva humanidad y por lo tanto estamos llamados a vivir de una manera distinta a la del mundo. Y vamos a ver eso en el texto, ese es mi argumento, y vamos a ver en el texto de los versículos 1 al 4 que somos una nueva humanidad. Y en segundo lugar, veremos que estamos llamados a vivir vidas renovadas de los versículos 5 al 11. Entonces, somos una nueva humanidad y también estamos llamados a vivir vidas renovadas. Dice el versículo 1 del capítulo 3 que leíamos hace un momento, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. El apóstol Pablo está conectando varios versículos, entre ellos el versículo 2:13 dice, un poco más atrás, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, los dio vida juntamente con Él, habiéndoos perdonado todos los delitos. Es decir que la vida de Dios ya ha sido dada a aquellos que han creído en Jesucristo como su Rey. Dios ha quitado, ha circuncidado ese deseo pecaminoso, ha prácticamente implantado un nuevo corazón. Y por lo tanto, esas vidas están llamadas a morir al pecado. Dice el versículo 2:20, si habéis muerto con Cristo. En otras palabras, cuando nos acercamos a Cristo, Él nos invita a seguirlo. Pero ¿hacia dónde se dirige Cristo? Hacia la cruz. Ese es el camino que Él nos invita a ir. Y en la cruz tenemos que morir con Él. Para poder resucitar juntamente con Cristo y ser parte de esa nueva humanidad, necesitamos primero morir con Cristo. Y por lo tanto, el apóstol Pablo, recordando lo que ha dicho versículos atrás, dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. El verbo buscar que encontramos allí en el versículo 1 se encuentra en el idioma original, en el imperativo. En otras palabras, el apóstol Pablo está emitiendo como si fuera un mandato. No es una opción buscar las cosas de arriba. La expresión buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios es el llamado que hace la Escritura, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para darle coherencia a su argumento. De tal manera que todo aquel que ha muerto con Cristo y que ha resucitado con Cristo, ¿a dónde debe mirar? No es estar mirando al cielo, seríamos extraños, más de media hora mirando todos para arriba. Alguien se uniría, ¿no? ¿Qué es lo que estamos mirando?
Pero eso sería algo extraño. En realidad, poner la mira en las cosas de arriba, eso significa casi literalmente que debemos poner nuestra mente en las cosas eternas. Eso significa. Y es otro imperativo. No necesariamente es desear partir de este mundo. A veces deseamos salir de este mundo y estar para siempre con Él. Pero la idea aquí no es desear morir para estar con Él ya. No. Significa vivir en esta tierra, pero sirviendo a un Rey que está coronado en gloria en los cielos. Es nuestra actitud hacia la vida. Es una nueva cosmovisión, una manera de vivir, una manera de entender nuestra existencia. Es una manera de vivir en esta vida, pero nuestro corazón está anhelando obedecer al Rey eterno. Definitivamente, si no nos enfocamos en las cosas eternas que Cristo adquirió a través de la cruz, a través de su muerte y resurrección, probablemente vamos a enfocarnos en este mundo, en lo temporal. Para muchos, Dios se vuelve el aguafiestas de su vida licenciosa, porque no comprenden en su mente cómo es que Dios les quita las fuentes de pecado, las fuentes de entretención a veces. ¿Para qué? Piensan que Dios quiere verlos con vidas amargadas, que Dios quiere quitarles su felicidad, que el cristianismo es un montón de gente cabizbaja, totalmente manipulada, que va caminando, mirando hacia el piso, esperando morir rápidamente para estar con Cristo. No, ese no es el cristianismo. El cristianismo más bien es dejar de mirar las cosas que son pasajeras, enfocándonos en algo más valioso, las cosas eternas. Esa es la dinámica de pensamiento como creyentes que necesitamos. No es que Cristo me está quitando algo para quitar mi felicidad. No, es que estoy haciendo un intercambio entre algo que perece y algo que es eterno. ¿Cuál vale más? Lo eterno. Porque lo eterno jamás será quitado. Nuestra juventud será quitada. Nuestra vida será quitada. Muestra de ello son los cementerios. Nuestras riquezas serán quitadas, nuestra familia será quitada, todo será quitado con la muerte. Los bienes, la reputación, el éxito. Ayer le quitaron eso a alguien en Bogotá. Un baterista no pudo hacer su último concierto, porque la muerte le arrancó el éxito. Pero aquellos que hemos creído en la palabra de Dios, aquellos que confiamos en un Rey eterno, ponemos la mira en las cosas eternas, en el cielo, donde está Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Ese es el ánimo de nuestros corazones. Y el verso 3 nos da una razón: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Técnicamente, si somos creyentes, técnicamente no pertenecemos a este mundo. Vivimos aquí, claro, somos productivos en esta tierra, pero en realidad estamos muertos. Crucificamos nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos, juntamente con Cristo. Ahora nuestra vida está escondida, es decir, está como resguardada, está provisionada, está bien secreta, pero bien protegida por Dios. No hay que preocuparnos por esta vida, porque nuestra vida en realidad está en Cristo, escondida, está tan protegida que no necesita un seguro. No necesita blindaje, no necesita más seguridad que la seguridad que nos da Cristo. Nuestras vidas están refugiadas en Cristo, en Dios, salvaguardadas, de tal manera que
si hemos nacido de nuevo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos podrá arrebatar las moradas eternas juntamente con Cristo, ni el dolor, ni las lágrimas, ni el sufrimiento, ni siquiera nuestros propios pecados posteriores. Nada podrá arrebatar al Hijo de Dios, que porque su vida está resguardada en Cristo. Aunque ahora parece que no se nota que somos especiales. Quizás no aparecemos en las portadas de las revistas Vanity Fair o las revistas famosas, no aparecemos en canales de YouTube con seguidores. No, nadie nos escucha en Twitter salvo nuestros parientes, la mamá, el papá y quizás algún primo. Quizás tenemos solo 3 seguidores en Twitter y nuestras fotos nadie las ve en Instagram. Sin embargo, dice el versículo 4, cuando Cristo, que es nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aunque nuestra vida luce como cualquiera de los mortales y quizás un poco más rudimentaria, aunque nuestra vida parece no llamar la atención de nadie en este mundo, en realidad nuestra vida está oculta en Cristo, está resguardada en Cristo, pero será manifestada en gloria, en esplendor, cuando Cristo sea manifestado. Muchos dicen, muéstreme a Cristo. Hace poco hablaba con alguien en un parque y le decía yo, bueno, dame un requisito para creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Dime, ¿qué necesita? Es decir, ¿qué le pedirías a Dios para creer en Él? Y me dijo, no, si se me aparece aquí cara a cara. Si se me aparece aquí face to face, entonces creeré en Él. Como dándole órdenes al Rey del universo. Pero Él solo se manifestará, solo resplandecerá la gloria de Jesucristo en su segunda venida. Mientras tanto, tienen a los profetas, tienen la palabra de Dios. Eso le dijo el Señor. ¿A quién? En esa historia donde un rico muere y él quiere regresar para contarle a sus hermanos, para no ir a ese lugar de tormento. Pero Lázaro está en el seno de Abraham, es decir, en un lugar de paz. Pero este hombre, que era muy adinerado, sigue dándole órdenes a Dios. Él cree que es el gerente del infierno. Porque le da órdenes, ¿para qué? Para que regrese nuevamente de entre los muertos y advierta a los mortales que no vayan a ese lugar de tormento. Pero el Señor, en su palabra, dice, tienen a los profetas, tienen la Biblia, tienen las Escrituras, ningún milagro más se les dará. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando Jesucristo sea manifestado, vendrá el lloro y el crujir de dientes. Cuando Jesucristo aparezca en los cielos, entonces la historia se detendrá. Y quienes se devuelvan por aceite, como las vírgenes, no habrá tiempo, se cerrará la puerta. Quienes hacen ilusiones de arrepentirse cuando estén en la UCI, quizás no tendrán tiempo. O quizás algunos dirán, déjame desgastarme mi vida un poco más y después tendré tiempo para... ¿Cómo es que se llama? ¿Jesús? Sí, después tendré tiempo para Él. Jesucristo será manifestado en gloria. Y nosotros que parecemos anónimos, que parecemos desapercibidos, que parecemos muy normales, seremos manifestados con Él en gloria. Sin embargo, ¿cómo sabrá este mundo que existimos?
por la manera en que vivamos. Versículos 5 al 11. Somos parte de una nueva humanidad en Cristo que no ha sido manifestada. Se manifestará cuando Él se manifieste. Pero al partir del versículo 5 hay un por tanto. Y ese es mi segundo punto. Somos parte de una nueva humanidad. Vivamos vidas renovadas. Vivamos vidas renovadas. Dice el apóstol Pablo, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Parafraseando ese versículo, es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo, ya que ustedes pertenecen a una nueva humanidad que ha resucitado con Cristo, sus cuerpos terrenales ya no deben ser usados para la fornicación. La fornicación viene de la palabra griega porneia, de donde viene la palabra pornografía y todo lo que tiene que ver con esa palabra obscena. La impureza y las pasiones. Todo lo que envuelve el deseo sexual ilegítimo. Toda la tergiversación de la sexualidad. Todas las pasiones que alimentan los corazones para pecar contra Dios. Para unirse ilegítimamente. Es lo que está hablando la palabra de Dios. Muertos. En otras palabras, no podemos, el llamado es a no revivir esos deseos que antes quizás nos gobernaban. Tienen que ser aniquilados, tienen que ser matados esos deseos. Pasiones y avaricia. La avaricia es el deseo de tener más, de jamás decir basta. La avaricia tiene que ver con el deseo de enriquecerse. Cuando le preguntaron a Rockefeller, que fue uno de los hombres más ricos en Estados Unidos y del mundo, le preguntaron, ¿cuánto cuánto es suficiente para que tú te sientas contento? Ya has tenido todo, tienes mucha riqueza. Entonces este hombre dijo, $1 más. Siempre iba a querer $1 más. Jamás sería suficiente. Y esa es la avaricia. Y la avaricia y las pasiones están sintetizadas en sensualidad y en orgullo, en egoísmo. Porque aquel que utiliza a otro para su propia satisfacción, entonces está gobernada su mente y su corazón por su ídolo. Cuando las prácticas sexuales están determinadas a satisfacer los deseos instintos, bajos instintos, que en otro tiempo gobernaban nuestra vida, quizás es necesario seguir matándolos, dice el apóstol y dice la Escritura, porque es idolatría. Reemplazan la verdadera adoración a Dios. Es necesario vivir vidas resucitadas, vidas renovadas, porque ¿por qué andar como muertos si estamos vivos? ¿Por qué otra vez seguir anhelando los deseos carnales, los deseos pecaminosos? La vida sexual desordenada no es compatible con un hijo de Dios. Lastimosamente, esta ciudad y muchas ciudades de Colombia están marcadas por el pecado, por la sensualidad. Sin embargo, aquellos que pertenecen a la nueva humanidad deben matar esos deseos, seguir aniquilando esos deseos, porque fueron sepultados con Cristo. El versículo 6 nos dice, pues la ira de Dios viene
sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. La ira de Dios quizás está en este momento observando el pecado, aquellos que planean hoy el pecado de mañana, Dios los está viendo, pero la ira de Dios, la copa de la ira de Dios se va llenando y llegará el día en que preferirán no haber nacido al ver la ira de Dios. La ira de Dios cayó sobre su Hijo Jesucristo con dolor y muerte y agonía. Y el Hijo de Dios miró al cielo y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque estaba cargando la ira de Dios. El pecado no es un juego, el pecado no es una trivialidad. El pecado no se quita con agua y jabón. Porque los ojos de Dios están indignados contra el pecado. Pero hacemos parte de una nueva humanidad. Pero no solamente la sensualidad, la sexualidad, todos estos pecados que gobiernan el corazón deben ser sepultados, deben ser matados, deben ser aniquilados. No podemos seguir proveyendo para ellos, sino aniquilarlos, cortarlos de raíz. Porque la ira de Dios vendrá. En otro tiempo, dice el versículo 7, anduvisteis en ese tiempo. Los colosenses tenían prácticas desordenadas en Colosas. El apóstol Pablo nunca visitó personalmente a los colosenses, solamente cuando recibió las noticias de Epafras, le escribió. Recordemos que hemos hablado de los falsos maestros, vimos cómo no podemos hacernos santos simplemente cumpliendo las leyes humanas, ni ser aprobados por los hombres. Pero eso no significa que no tengamos que vivir vidas rectas delante de Dios. Pero eso comienza en el corazón. Ahora, no solamente debemos desechar esos pecados. El versículo 8 nos dice: desechar también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. La palabra de Dios dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando venimos a Cristo, Él transforma aún nuestra manera de hablar. No soportamos el lenguaje soez cuando venimos a Cristo. La ira que desprende palabras ofensivas unos hacia otros. Dice la palabra desechar, es como botar, como no arraiguen eso. Deséchenlo. Como cuando tenemos comida pasada en la casa, que huele mal, hay que sacarla, hay que botar eso. Dice también que no solamente la ira y el enojo producen todo este pecado, sino la malicia. La palabra malicia tiene que ver con el deseo de que otros les vaya mal. Esa es la malicia. El ver a alguien y desearles el mal, ya sea con palabras o en el corazón, externamente también. Los malos hábitos, el lenguaje soez de vuestra boca, los chistes de doble sentido, las groserías, todo ese lenguaje debe ser desechado por la nueva humanidad que ha resucitado con Cristo. Dice el versículo 9: no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Nuevamente, ese viejo hombre, quizás todavía hay coletazos de la vieja humanidad todavía allí en nosotros, pero no tenemos que proveer para ello. Tenemos que aniquilar todas las fuentes que van a proveer para esa vida. Tenemos que alejarnos de los lugares de muerte. Tenemos que desechar la cultura pecaminosa.
Tenemos que refinar nuestras relaciones. Tenemos que escoger con quién hablamos, con quién nos relacionamos, con quién nos divertimos. Porque la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Y nosotros, al desecharnos, tiene que ver también como cuando nos ponemos ropa nueva o ropa limpia. Dice el versículo 10, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando poco a poco hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. La vieja naturaleza pecaminosa es como un vestido. Cuando usamos vestido quiere decir la Escritura como un modelo de vida, como una vida nueva. Ponerse el vestido nuevo significa que el viejo vestido, el viejo ropaje ha quedado desechado. Ya no hay que volvérselo a poner, sino que ha sido desechado para siempre y ahora somos vestidos en Cristo y somos limpios en Cristo. Tenemos un lenguaje distinto en Cristo, no porque tengamos amenazas por perder la salvación, no, sino porque ahora tenemos nuestra mirada en un Rey a quien complacemos, no solamente con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, sino con un estilo de vida que lo glorifique, que lo exalte, que sea adoración a Él. De una manera renovada. Somos renovados porque somos una nueva creación, una nueva humanidad. Génesis 1:27 dice que fuimos creados a imagen de Dios, varón y hembra los creó, pero esa imagen de Dios está distorsionada. Dios tuvo que hacernos de nuevo, nacer de nuevo, para que la nueva naturaleza por el Espíritu de Dios nos dé un nuevo corazón y ahora fuimos engendrados por Cristo. Por eso es que nuestra vida se renueva por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, por medio de la comunión, por medio del amor por Cristo, por el amor por su palabra. Somos renovados, a eso venimos aquí. Para ser renovados en nuestra fe, para desechar lo anterior, para entender que nuestra morada es eterna, nuestros pensamientos deben ser enfocados en anhelos por agradar a Cristo, en entender que el Hijo de Dios resucitó y nos hizo levantar de entre la muerte para compartir la herencia de gloria que solamente será manifestada cuando Jesucristo regrese en gloria, en luz. Unos mirarán a Jesucristo cuando sea manifestado, con terror y temblor pagarán escondederos en las rocas, en las cavernas de la tierra, para huir del Rey. Pero nosotros le miraremos cara a cara con gozo de vernos reflejados, porque toda esta humanidad será raída para siempre, toda esta pecaminosidad, y seremos vestidos de gloria para siempre y por siempre, eternamente con Él. Versículo 11, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro ni escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todo. Hermanos, ya no necesitamos compararnos con nadie, porque la nueva humanidad no hay distinciones étnicas. Eso quiere decir allí, cuando habla de griego o judío, por raza. Tampoco habrá distinciones religiosas, y circunciso e incircunciso. No habrá distinciones por cultura, bárbaro y escita. Para los griegos, un bárbaro era aquel que no hablaba griego. Y el escita era peor aún, era lo más bajo de la sociedad. Pero aunque este mundo nos considere lo más bajo de la sociedad porque no le aportamos mucho pecado, probablemente se ha sido desechado por este mundo, se ha sido
quitado de esta tierra, si has sido discriminado por Jesucristo, si has sentido que no tienes valor en este mundo porque has sido rebajado, cuando Jesucristo regrese, todos tendremos el mismo valor para siempre porque estamos en Cristo, siempre con Él. Nuestro valor no lo da la cultura, nuestro valor no lo da el intelecto, nuestro valor no lo da lo que el mundo valora. Nuestro valor es Cristo. Tampoco la condición social, esclavo o libre, será para Él un impedimento. Y eso es lo maravilloso de la iglesia, porque la iglesia está conformada por diversas personas. El amor de Cristo nos une. Es el amor de Cristo el que debe ayudarnos a amarnos unos a otros, no valorarnos como valora este mundo a las personas, sino valorarnos porque Cristo es suficiente, es todo y en todos. La nueva humanidad se identifica con Cristo. ¿Ya moriste con Cristo? ¿Realmente has muerto al pecado? ¿Has permitido que Dios te haga un trasplante de corazón? ¿O en qué tienes tu mirada en estos tiempos? ¿A dónde miras para buscar esperanza? ¿A dónde estás mirando para buscar gozo? Mira hacia arriba. Mira a Cristo. Mira la gloria del Rey. Mira su trono. Él está a la diestra del Rey que hizo los cielos y la tierra, que da vida, como orábamos, a todo lo que existe. El Rey está ahí para socorrerte con su espíritu, para darte gozo en las tribulaciones. Pero también es necesario que contemples su gloria y que quites esos harapos nauseabundos de pecado de ti. Quizás algunos dirán: no, yo ya me quité el vestido de todo eso, pero me queda una bufanda. Bota la bufanda también. Te hará oler mal si todavía la atesoras. Vístete de Cristo. Y este es el buen momento para despojarte del pecado. No necesitas seguir viviendo como un indigente espiritual. Vístete de la nueva humanidad, que no va a ser valorada en estos tiempos, pero que resplandecerá cuando Jesucristo aparezca en los cielos con gloria y poder y majestad. Brillarás con Él para siempre. Oremos. Padre, gracias, Señor. No merecemos la cruz, pero te necesitamos mirar para dejar todo aquello que nos aleja de tu santidad. Padre, socórrenos, Señor, para no ver deseables las vestiduras de impureza, y que podamos recordar que Cristo compró justicia santa para nuestras vidas. Gracias, Señor. Permite que si hay aquí entre nosotros aquellos que aún están vestidos, que aún conservan prendas de la vieja vida, de la vieja cultura de pecado, sean renovados, sean limpiados y sigamos creciendo a la imagen, a la estatura de nuestro Rey, Cristo Jesús, sentado y coronado en gloria para siempre. Ese es su nombre que oramos. Amén.